hoy vamos a estar viendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y vamos a estar viendo esta enseñanza esta mañana. Hemos estado viendo un capítulo en cada sesión y hoy nos toca ver este capítulo poderoso aquí en el Evangelio de Juan, y hay varias cosas que podemos entender y recibir en la enseñanza hoy aquí en este capítulo. Pero cuando empezamos a ver este capítulo 3, se divide en dos partes este capítulo. Al principio vemos el encuentro de Jesús con Nicodemo, y en la segunda parte de este capítulo 3 de Juan vamos a ver más del testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, ¿no? Entonces vamos a empezar aquí en Juan capítulo 3 versículo 1. Si puedes ver conmigo, mira lo que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y mira el versículo 2 y toma nota de esta frase. Dice, este vino a Jesús de noche. Toma nota que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En primer lugar, vemos que Nicodemo era parte de los fariseos, dice un principal entre los judíos, y dice versículo 2 que este vino a Jesús de noche. Toma nota de eso, era un principal de los judíos, era un maestro de Israel, Nicodemo. Jesús mismo lo dice más tarde en este mismo capítulo. Era miembro de Sanedrín, que era el concilio gobernante de los judíos, pero que viene a Jesús de noche. Probablemente para proteger su reputación, probablemente para que nadie más lo sabe, pero vino a Jesús incógnito durante la noche y quiere tener este encuentro, esta conversación con el Señor Jesús. Y mira lo que dice en el versículo 3. Jesús responde y va directamente al punto, Señor Jesús, ¿no? Entonces Él sabe lo que necesitamos escuchar, Él conoce nuestro corazón y no está dando vueltas. Jesús va directamente al punto. Aquí en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos aquí uno de los principios muy importantes que queremos entender en este capítulo 3 de Juan, es que necesitamos ser nacidos de Dios. Necesitamos ser nacidos de Dios. Déjame leerte otra vez unos versículos que hemos leído en el primer capítulo de Juan, de este evangelio. En el primer capítulo, en los versículos 12 y 13, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ese es uno de los principios que Jesús está tratando de enseñar a Nicodemo, un maestro de Israel, y él quiere enseñarnos también que tenemos que ser nacidos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser nacidos de Dios? Jesús está diciendo aquí a Nicodemo, no vas a poder entender en realidad nada de lo que yo estoy diciendo a menos de que hay un nuevo nacimiento en tu vida. Entonces tienes que entender lo que significa ser nacidos de Dios, un nacimiento espiritual. La palabra de Dios nos dice que hemos sido salvos en el pasado. Cuando recibimos a Jesús hemos sido justificados. La palabra nos enseña que estamos siendo salvados en el tiempo presente. Ese es el proceso de santificación. Y seremos salvos en el futuro con cuerpos glorificados en la glorificación. Pero qué hermoso usar la frase que Jesús usa, nacer de nuevo. Es bueno preguntar si alguien es salvo, si alguien es salva, pero también es poderoso decir que esta pregunta o que esta persona o aquella persona ha nacido de nuevo, ha nacido de nuevo. Jesús dice, al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, Nicodemo continúa aquí en el versículo 4 y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una muy buena pregunta.
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tenemos que ver esas dos frases que Jesús está diciendo aquí. En primer lugar, al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí en el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces este pasaje aquí en Juan 3 señala una diferencia entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Ciertamente es importante entender qué es el reino de Dios. Muchas veces en estudiar las Escrituras vas a ver reino de los cielos, otras veces vas a ver reino de Dios. Pero quiero darles esta definición, que el reino de Dios, la cultura del reino, el reino de Dios es cualquier lugar donde damos acceso a Jesús para que Él pueda gobernar sobre el trono de nuestro corazón. Este es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios habla de los principios del gobierno de Jesús, sus principios, su cultura del reino, gobernando y reinando en cada área de nuestro corazón. Entonces, es interesante lo que Jesús enseña, porque cuando nacemos de nuevo, podemos ver esta posibilidad. Podemos ver el reino de Dios, pero para que sea una realidad en nuestra vida, Jesús dice, tenemos que pasar por el agua de la palabra, tenemos que nacer de agua, y también tenemos que permitir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nacer de agua y del Espíritu Santo habla de siendo limpiados y purificados por el agua de la palabra y siendo nacidos por el Espíritu. Te das cuenta cuando alguien nace de nuevo, tal vez algunas cosas cambian en su vida, pero recién están empezando su viaje con el Señor, recién están empezando este proceso de santificación y permitir que el agua de la palabra puede estar limpiando y purificando su vida. Y cuando empezamos a permitir que la palabra nos limpie, nos cambie, estamos en este camino de entrar en el reino de Dios. Quiero darte dos referencias aquí y toma nota. Primera de Juan 3, versículo 9. Quiero leerte estos pasajes. Primera de Juan 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No sé si una vez has considerado este pasaje y has pensado como yo he pensado, pero he nacido de Dios, he recibido al Señor Jesús y todavía he caído en el pecado. Entonces, ¿qué significa que no practique el pecado o que no puede pecar? No se olviden que somos de tres partes, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando la palabra de Dios dice que una vez que hemos nacido de Dios no podemos practicar el pecado o no podemos pecar, está hablando de nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya es perfecto cuando hemos nacido de nuevo. Es nuestro espíritu que no puede pecar, pero en nuestra alma todavía hay los residuos del pecado que Jesús quiere terminar de limpiar. Otra referencia, primera de Juan 5, versículo 4. Igual en las cartas de Juan, estamos estudiando el Evangelio de Juan y viendo algunas referencias en sus cartas. Primera de Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, siendo nacidos de Dios, naciendo de nuevo, nos ayuda, es algo que nos ayuda a vencer el pecado en nuestra vida. Quiero darles esta frase, quiero que puedan prestar atención y tomar nota de esta frase, pero cuando de verdad hemos nacido de Dios, cuando de verdad hemos nacido de nuevo, nunca más seremos pecadores exitosos. Quiero repetir la frase una vez más. Cuando de verdad hemos nacido de Dios, hay un nuevo nacimiento espiritual en nuestra vida. Cuando de verdad sucede, nunca más seremos pecadores exitosos. Cuando si verdad hemos nacido de Dios, nunca más estaremos cómodos en nuestro pecado.
Entonces la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que hemos nacido de Dios y es que no estamos cómodos pecando. Hay un cambio en nosotros. Ahora Dios está habitando en nosotros. La simiente de Dios ya vive en nosotros. Es un momento sobrenatural donde y cuando pasamos de muerte a vida, es un momento sobrenatural cuando nuestros pecados son perdonados y experimentamos un nuevo nacimiento. Quiero decirles algo poderoso. Yo personalmente experimenté este nuevo nacimiento hace 28 años atrás en esta misma fecha. ¿Qué tal? Yo recuerdo que era 16 de septiembre 1992 y hoy es 16 de septiembre 2020, exactamente 28 años después de que yo he experimentado este nuevo nacimiento. Aquí estoy enseñando la palabra y solo Dios puede planificar estas cosas. Yo estaba considerando eso ayer. Qué tremendo que yo voy a estar compartiendo este devocional, esta enseñanza y hablar sobre un nuevo nacimiento en la misma fecha cuando yo recibí al Señor hace 28 años atrás. Solo Dios puede planificar estas cosas, hermanos. Solo Él sabía que 28 años más tarde yo estaría en Bolivia compartiendo un devocional sobre Juan capítulo 3, hablando sobre el nuevo nacimiento en la misma fecha cuando yo abrí mi corazón para declarar que Jesús es mi Salvador. Entonces, cuando experimentamos este nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios viene para vivir y habitar en nosotros, viene para traer nueva vida a nuestro espíritu humano. Y nosotros queremos alimentar a nuestro espíritu. ¿Cómo? Llenándonos con la palabra de Dios, orando, alabando, ayunando. Nosotros tenemos la responsabilidad de regar la semilla que hay en nuestro espíritu. Y Jesús está enseñando aquí a un maestro de Israel. Está enseñando a Nicodemo para tratar de que él pueda entender. Entonces, hermanos, cuando nacemos de Dios, ser nacidos de Dios, recibimos la ADN de Dios. Como recibimos ADN de nuestros padres, de nuestros abuelos en lo natural, cuando nacemos de Dios, recibimos la ADN de Dios. ¿Entiendes que la simiente de Dios, ahora la ADN de Dios es parte de tu vida ahora? Hemos experimentado una transformación en nuestro espíritu y ahora queremos experimentar una transformación en nuestro corazón y en nuestra alma. Es una semilla que tenemos que regar y después de hacerlo empezamos a cambiar, empezamos a hablar como Dios, empezamos a actuar como Dios y amar como Jesús ama. Entonces eso es lo que Jesús está tratando de enseñar a Nicodemo aquí. Y mira lo que dice en el versículo 9, después de todo lo que Jesús está hablando del viento, del Espíritu Santo. El versículo 9, Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y versículo 10, respondió Jesús, estamos en Juan capítulo 3, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y dice aquí, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces Jesús dice, lo que sabemos, eso hablamos. Hermanos, es tiempo de hablar lo que sabemos. No podemos perder más tiempo. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos, ya estamos viviendo en los últimos días. Cada persona tiene un círculo de influencia y no hay tiempo para perder. Es tiempo de hablar y declarar lo que sabemos. Es tiempo de testificar de lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que has visto en la palabra de Dios? Jesús dice, lo que sabemos, hablamos. Y mira lo que dice versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, Jesús sigue hablando aquí en Nicodemo y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, mira esta pregunta, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces Jesús dice a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? Lo que te estoy enseñando es primero básico.
Amén. Lo que te estoy enseñando es primero básico. ¿Qué tal si empezamos a hablar sobre las cosas celestiales? Entonces, eso es lo que Jesús dice o responde al Nicodemo. Versículo 13. Sigue Jesús hablando aquí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y mira eso, que está en el cielo. Pero yo pensaba que Jesús estaba en la tierra hablando con Nicodemo. Sí, pero él dice, el Hijo del Hombre. Se subraya este versículo terminando de esta frase, terminando el versículo 13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está en la tierra y está en el cielo al mismo tiempo. Entonces, parte de nuestra experiencia de nacer de nuevo es subir al cielo espiritualmente hablando y poder sentarnos en lugares celestiales con Jesús. Y aunque estamos aquí en la tierra, somos ciudadanos del cielo, pero estamos ocupando un cuerpo aquí en la tierra. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre está en el cielo. Está en la tierra, pero está en el cielo. Qué tremenda revelación. Y continúa Jesús en su discurso aquí con Nicodemo, versículo 14, y trae esta referencia y este ejemplo de esta historia del Antiguo Testamento. Y dice, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, no sé si se acuerdan de la historia, está en Números capítulo 21, versículos 4 a 9, pero Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo que Jesús está mencionando esta historia de Números 21, esta historia, si se acuerdan del Antiguo Testamento, y Jesús está conecta esta idea de creer en él y tener vida eterna con la historia de Moisés y la serpiente en el desierto. Si recuerdan la historia, se había rebelado el pueblo contra Dios. Dios mandó serpientes ardientes, dice la palabra, y dio la instrucción a Moisés de preparar una serpiente de bronce y ponerlo en una posta en que todas las personas que estaban mirando la serpiente iban a ser sanadas, iban a ser salvadas básicamente. Entonces la serpiente en Números 21 representaba la maldición, pero las personas fueron sanadas mirando a la serpiente y Dios dio estas instrucciones a Moisés. Entonces Jesús está comparando esas dos historias y está conectando esta historia con la idea de creer en él y tener vida eterna. Porque hermanos, el poder de la fe es mirar a Jesús. Creer es mirar y contemplar a Cristo. Tenemos que mirar a Jesús, no mirar al hombre. Dios no dijo, mira a Moisés y vas a ser sanado. No, mira a esta serpiente que estaba representando esta maldición, este pecado que iba a venir sobre el Señor Jesús. Pero el poder de la fe es mirar a Jesús. Ahí hay sanidad cuando podamos contemplar su rostro y contemplar quién Él es. Entonces Jesús conecta esto aquí en Juan capítulo 3. Qué tremendo. Y llegamos ahora al versículo 16, tal vez uno de los versículos más famosos en toda la historia del mundo y la humanidad. Juan 3:16, que tal vez todos podemos citar de memoria, que dice la palabra aquí, Jesús hablando con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, podríamos pasar toda la eternidad en este versículo. Y yo creo que sí vamos a pasar toda la eternidad viendo este versículo. Pero en primer lugar vemos que amó Dios. En primer lugar fue su idea. Fue la idea de Dios. Y dice que amó Dios al mundo. Porque nuestro Dios es amor. Dios ama al mundo. Ama a todas las 7 billones de personas que hay en el mundo y todos que han vivido en toda la historia de la humanidad. Y por eso, porque Él amó, ha dado, dice, Dios da porque ama. Y cuando nosotros caminemos en el verdadero amor de Dios, ¿sabes lo que sucede? Empezamos a convertirnos en dadores también. Empezamos a querer dar porque amar afecta nuestro dar. Y Dios dio su posesión más importante, su Hijo unigénito.
Entonces, hermanos, cuando creemos en Jesús, recibimos vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Aquí Juan 3:16. En estas 4 frases podemos compartir el mensaje del Evangelio, podemos compartir el mensaje de las buenas nuevas con solo estas 4 frases. Dios amó y por eso Dios dio, nosotros creemos y nosotros recibimos. Ese es el mensaje del Evangelio. Y debemos estar compartiendo este mensaje con las personas. Pero Jesús vino como nuestro Salvador para liberar al mundo de la enfermedad, del pecado, del poder de Satanás. No se olviden, creo que en el pasaje en Isaías 59 hemos visto que Jesús es básicamente el brazo extendido del Padre alcanzando a todo el mundo. Jesús es la escalera, Jesús nos conecta con el Padre. Entonces sigue aquí en el versículo 17 y Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Su propósito no era condenar al mundo. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús nos ha librado de la condenación con su sacrificio. Y mira lo que dice el versículo 19, nos da la definición de la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la triste realidad y verdad del mundo. Esa es la condenación, que los hombres y las mujeres siguen, aunque la luz vino al mundo, ellos siguen amando más las tinieblas que la luz. Hermanos, esta es la condenación. ¿Por qué? Porque los que no creen en el Señor Jesús ya están condenados. Y ese es el misterio de la iniquidad. Una resistencia, una rebelión profunda contra Dios y su Hijo. Y esa es la triste verdad y realidad del mundo hoy en día. Muchas personas aman más las tinieblas que la luz. Pero mire el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos el llamado de vivir en la luz, de vivir en la luz. Entonces, esa es la primera parte de este capítulo 3, que Jesús está hablando con Nicodemo y da algunas enseñanzas tremendas. En la segunda parte de este capítulo 3, vemos otro testimonio, más testimonio que Juan el Bautista da acerca de Jesús. Mira lo que dice en el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Qué prueba para Juan el Bautista aquí? Porque básicamente, ¿qué es lo que hacen? Vienen a decirle a Juan el Bautista, ¿sabes qué, Juan? El ministerio de bautismos de Jesús es más grande que tu ministerio ahora. ¿Sabes qué, Juan? El ministerio de Jesús está creciendo y ya es más grande que tu ministerio. ¿Y cómo va a responder a Juan? Y nos da en su respuesta, nos da algunas revelaciones muy poderosas sobre el liderazgo. Cosas que tenemos que entender en nuestras vidas. Mira cómo responde Juan aquí en el versículo 27. Mira esta revelación. 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Subráyalo, entiéndelo. Esa es una revelación poderosa que Juan tiene. Y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, solo tenemos, hermanos, lo que el cielo nos da.
no más ni menos. Entonces no podemos controlar lo que es dado, pero sí tenemos que caminar en lo que hemos recibido. Entonces, si eso significa que algunos tienen ministerios más grandes que otros, amén. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos viene del cielo. El cielo ha determinado algo sobre tu vida. Entonces no tienes necesidad de tener celos, de envidia, de lo que tiene cualquier otra persona, porque entiende esta revelación de liderazgo que Juan el Bautista entiende. Todo lo que tenemos viene del cielo. No tenemos ni más ni menos. Entonces eso nos puede dar paz y ayudarnos a estar contentos con lo que el cielo ha determinado sobre nuestras vidas. Entonces tenemos el gran llamado de ser administradores fieles de lo que Dios nos ha dado. Entonces es tan importante este principio, esta revelación de Juan es tremenda porque muchas personas, les digo, muchas personas nunca pueden superar esta idea de que otra persona tiene un ministerio, un impacto más grande, o tiene más revelación, o canta mejor, o tiene más unción. Muchas personas no pueden superar esta situación, pero con esta revelación es tremendo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos y buenos administradores y entender, bueno, eso es lo que el cielo ha determinado para mi vida y voy a ser fiel para caminar en lo que el cielo me ha dado. Y sigue Juan hablando, dice en versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es más testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. El versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, mire eso, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Vemos aquí que la novia, hermanos, pertenece a Jesús. Un llamado que tenemos, si queremos ser la novia, también queremos ser amigos del novio. Porque esa es una revelación que Juan tiene aquí que nos libra de la tentación de controlar y manipular a la gente. Entonces el ministerio aquí del amigo del novio, mire lo que es, versículo 29, es estar a su lado y escucharlo. Ese es nuestro llamado principal, estar al lado de Jesús y escuchar su voz. Recibimos nuestro gozo entonces a través de los encuentros que tenemos con la voz del amado, con la voz del novio. Y debemos estar felices en simplemente ser usados por Jesús. Y quiero terminar leyendo este último versículo aquí, versículo 30. Tú puedes leer el resto del capítulo, pero versículo 30 también Juan termina con esta revelación. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es una compañía, compañía de Juan el Bautista que él está levantando en los últimos tiempos. Es una compañía que tiene que morir a su orgullo y soberbia. Es un pueblo humilde que va a doblar rodillas proclamando. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista tiene un ministerio tan importante porque era un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un ministerio que se levanta antes de la venida de Jesús. Entonces ese tiempo, en este tiempo necesitamos hombres y mujeres caminando en este ministerio, siendo un puente, preparando el mundo para la venida de Jesús. Estamos viviendo en los últimos tiempos, esperando el día del Señor. Entonces, de la misma manera, vemos una brecha antes de la primera venida de Jesús, y hay una brecha que será llenada con un ministerio de Juan el Bautista. Nuestro ministerio es preparar el camino para el Señor. Preparar el camino para el Señor. Quiero terminar mostrándoles algunos de los puntos principales que hemos visto en el capítulo 3 en este devocional hoy. Hemos visto la importancia y lo que significa ser nacidos de Dios, nacer de nuevo. Hemos hablado de eso. Hemos hablado sobre la diferencia entre solo viendo el reino de Dios y entrando en el reino de Dios. Queremos nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios.
Hemos visto uno de los pasajes más famosos en Juan 3:16, es el mensaje del Evangelio. Dios amó y Dios dio. Nosotros creemos y nosotros recibimos vida eterna, vida eterna. También hemos visto el llamado de ser un buen administrador, un administrador fiel de lo que Dios nos ha dado. Qué tremenda revelación. El cielo, hermano, ha determinado algo sobre tu vida. Tú tienes lo que Jesús ha determinado que debes tener. Y tenemos que estar contentos y solo buenos administradores para administrar todas las cosas que hemos recibido del cielo. Y hemos terminado con esta preciosa revelación de Juan que es necesario que Jesús crezca y nosotros tenemos que menguar. Nosotros tenemos que menguar. Entonces esos son algunos de los puntos principales, hermanos, que hemos visto en esta enseñanza de Juan capítulo 3. Déjame orar y en la próxima sesión vamos a continuar con más de este evangelio, pero les animo a estar leyendo el evangelio de Juan, leyendo esos capítulos, porque yo sé que el Espíritu Santo te va a dar más revelación y va a derramar su espíritu de revelación y sabiduría sobre tu vida. Jesús, te amamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por esos principios tan poderosos aquí en el capítulo 3 de Juan. Cada día nos estás mostrando cosas, Señor, y gracias por abrir nuestros ojos y ser el Espíritu que nos lleva a la verdad. Queremos recibir esta palabra y caminar en estas palabras, Señor Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nuestras vidas, Señor Jesús. Queremos nacer de agua y del Espíritu. Queremos no solo ver tu reino, queremos entrar y participar en tu reino en esta tierra. Y queremos entender que todo lo que tenemos es lo que el cielo ha determinado para nosotros. Te amamos, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.